porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe'e, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Ñande Yara Ñe'e, nuestro programa de todos los días, estamos iniciando. Queremos, como siempre, compartir con ustedes la palabra de Dios, que se revela, la palabra de Dios, que se da a conocer a través de la Biblia. En la Biblia nosotros tenemos estas narraciones tan hermosas, tan lindas, escritas dentro de una comunidad, escritas dentro de este cajal, ¿verdad? Dentro de esta iglesia. Iglesia dice Atihuazú. Atihuazú dice entonces ñande atipa. Aupe ñamombe umba epala ñande yaicuabe ñande yaragüi en nuestra reflexión. La Biblia, la palabra de Dios, que está inspirada por la fuerza de su Espíritu, nos mira y nos hace mirar a cada uno de nosotros. ¿En qué aspecto nos hace mirar? En el aspecto de nuestro compromiso. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, es tan importante que pidamos al Señor esta gracia, que podamos entender siempre cómo leer y cómo interpretar la palabra de Dios desde nuestra historia. Ánimo y que la ñeimo atijina a la gente, porque aquí está escrito, porque aquí está escrito. Y por ahí está escrito, pero recuerden que esa palabra de Dios va dentro de un contexto. Es un contexto histórico, es un contexto de una situación concreta que el autor sagrado estuvo viviendo o que está narrando una historia concreta de un pueblo que estuvo viviendo. Y estas son situaciones muy delicadas y son situaciones que necesitan un estudio de muchas otras ciencias. Y eso es lo que necesitamos. Uno que estudia la palabra de Dios tiene que conocer los trasfondos, el por qué se dan las cosas. Porque así también para nosotros nuestra vida, lo que nosotros hagamos, se realiza dentro de nuestro contexto histórico. Y cuando nosotros lo hacemos dentro de nuestro contexto histórico es una maravilla, ¿verdad? Porque nosotros podemos dar pasos también en organizar, en dirigir toda nuestra vida. Y bueno, queridos amigos, vamos a seguir reflexionando, ¿verdad?, sobre la figura de Moisés, porque estamos entrando en este libro espectacular, en este libro muy hermoso que es el libro del Éxodo. Ya estamos en el capítulo 5, 6, estamos pasando, estamos leyendo, pero el 7 también ya hemos iniciado, ¿verdad?, que comienzan las plagas, seguirá hasta el 10 y así tendremos entonces todo el significado profundo de lo que un pueblo ha vivido, un pueblo ha sufrido, pero que ha encontrado en Dios, en un Dios que le acompaña, en un Dios que jamás le abandona. Hemos encontrado la respuesta a nuestra felicidad. Hemos encontrado la respuesta para volver a recuperar nuestra propia dignidad. Y bueno, ¿qué nos dice entonces qué quiere decir esto de servidor y amigo, verdad? Nosotros ya decimos que esta vocación de Moisés, estábamos estudiando, es una vocación un poco tiro y afloje. Amba europea. ¿Y por qué es así? Da igual la pesa ante la ñande ya sea y nada ya poma oiga. Ñande que ñe pone una vela 1 o 2 días mío yo donde ñande las cosas la gente lleva. Entonces ya po ese esfuerzo. Pero cuando hagan allá donde bueno, esto tiene que ser por lo menos por 1 año, por 2 años, era hatache con baega. Ay, padre, pero yo tengo muchas cosas que hacer. Bueno, lleva entonces así. La ñande ñañe muy mi hangua, pe ñande la pisacuera pope, te la ñande comunidad pope. Y ella po hangua a pope, ella po mi hangua, eso que el Señor nos está pidiendo, para que podamos hacer eso que el Señor quiere realizar Él, pero el Señor tiene que realizar y lo va a realizar solamente por medio de nosotros. Otra de las características dice que nacido de una raza oprimida. Moisés nace de una raza oprimida. Debe a la hija del faraón opresor no solo ser salvado de las aguas y sobrevivir.
No es solamente que esto le debe, ¿verdad?, al faraón, dice, sino también el recibir una educación que le prepara para su misión de jefe. Entonces, esta vida de Moisés viene a ser una vida también bien preparada, una vida que no se improvisa. Así como Moisés primero va recibiendo y va bebiendo de la cuna del hebraísmo, digamos, de los hebreos, ahí porque fue luego criada por su mamá, ¿verdad? Estaba ahí su hermana. Y bueno, a pesar de que dice que Aarón tiene 83 años y Moisés tenía 80, quiere decir que ya tenía 3 añitos en ese momento en que nace, ¿verdad?, Moisés. Pero de Aarón no se dice nada, solamente en el capítulo 4, ¿verdad?, cuando Dios de repente dice, amigo, ¿acaso ahí vos no le tenés a Aarón tu hermano? Que justamente ahí dice, está viniendo, saluda a mi hija. Entonces es una situación así un poco difícil, ¿verdad?, de explicar. ¿Y de dónde sale este personaje? Aparece esa weá, ¿verdad? Nos cuenta y nos narra que tenía un hermano mayor, ¿verdad?, que es Aarón. Bueno, sigamos mirando un poco la figura, ¿verdad?, de Moisés. En la casa del faraón él se prepara para esta misión tan importante. Le prepara para una misión, ¿verdad?, de elocuencia, de hablar, de decir. Anila Kriyete, le va quitando el miedo. Sin embargo, ni la sabiduría, ni el poder, ni la reputación así adquiridos bastan para hacer de él el libertador de su pueblo. No bastan entonces, no bastan. Ni la sabiduría, ni el poder, ni la reputación, ni la adquisición van a bastar para hacer de él el liberador de su pueblo. Tropieza incluso con la mala voluntad de los suyos. Tropieza con ellos, ¿verdad? Porque justamente no es el 2:11, por ejemplo, nos dice muy bien, ¿verdad? Cuando él se encuentra ahí y quiere hacer algo, sin embargo se encuentra, ¿verdad?, Cuando ya era un hombre, Moisés salió en cierta ocasión a visitar a sus hermanos y observó los penosos trabajos a que estaban sometidos. Vio entonces que el egipcio maltrataba a un hebreo, a uno de sus hermanos. Entonces dirigió una mirada a su alrededor y como no divisó a nadie, mató al egipcio. Bueno, que le liberó del egipcio, ¿verdad? Pero después, más adelante, viene el día siguiente, regresó y encontró a 2 hebreos que se peleaban ahora en este momento. ¿Por qué golpeas a tu hermano, Josué?, preguntó. Pero el le respondió, ¿quién te ha constituido jefe nuestro? ¿Acaso más? ¿Tú piensas matarme? Como mataste al egipcio? Entonces, a ver, mi hermano, pero hoy, entonces, ya no entendemos hoy. Y esto es lo que pasa también con nosotros, ¿verdad? Cuántas veces uno se esfuerza, ¿verdad? Hace todo el esfuerzo posible, visita a las familias, visita las casas, visita a los hermanos, visita a los enfermos, visita a aquel que necesita, le atiende a aquella persona que necesita de ese consuelo, que necesita de esa oración, que necesita de ese encuentro personal, ¿verdad? Pero ve, te pagan con otra moneda. Y bueno, esas son las cosas del Señor. Esto es lo que está pasando también con Moisés. Y así entonces volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa que buscabas. Preparando a niños y jóvenes para un mundo globalizado y competitivo. Formación en valores morales y espirituales que los impulsará a hacer frente a los desafíos de la vida. Con más de 4.000 metros cuadrados en áreas deportivas y recreativas. Para más información, podés llamar al 55 25 24. Te esperamos en Nazaret 1231 y Pilar, Barrio Nazaret de la ciudad de Asunción. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa al alcance de todos. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Les invito a todos ustedes al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe. Les espero a todos el próximo jueves 28 de febrero en el patio de comidas del Real San Vicente desde las 20 horas. Vengan y unidos expandamos el reino de Dios. Demos a conocer el Evangelio de Jesús. No falten todos al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe. Ñande Yara Ñe, seguimos con nuestro programa de todos los días y sobre todo con este programa de todos los días Ñande Yara Ñe nosotros queremos llegar a evangelizar a todas las familias, a todas las personas que tengan esta buena disposición, que abramos el corazón, ¿verdad? Por eso que rezamos, pedimos al Señor que nos toque, que nos ilumine sobre todo. Porque la palabra de Dios es la única, ¿verdad?, que llega al corazón. Es el pan de vida, decimos nosotros. La palabra de Dios tiene que ser nuestro alimento. Pocoana ñandreje. Aupea ñandemo ponga llegueta lleva. La ñandeña y me va y nos hina ñande por acá y nos hina ñandreje. Quiere decir que nos está faltando espíritu, nos falta esa espiritualidad. Y la espiritualidad la podemos encontrar desde la palabra de Dios. No siempre digo ya espala ya emiana porque peñan de yara ñengo ungina. Llega a lo más profundo, ¿verdad?, del corazón. Pero de esa profundidad del corazón nosotros, queridos hermanos, tenemos que procurar, ¿verdad? Tenemos que procurar entender para poder aflorar todo eso que el Señor nos ha regalado. Esta itereín va a poner coñan de yare peñan de pupe lleva peñan de con su pupe, peñan de acá me va esa peñan de ya calculaña pensaje tan va y poner avanzar peñan de acá no. Pero ahora recuerden que no nos podemos quedar simplemente en el pensar o en el desear. Porque les comenté en otras ocasiones, ¿verdad?, cómo los santos, todos se dejaron guiar en primer lugar por la palabra de Dios. Y desde esa palabra del Señor que ellos escucharon en su corazón y en su vida, entonces comenzaron a lanzarse, comenzaron a hacer algo. Y eso da
lo grande, lo lindo, ¿verdad?, de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es eficaz. ¿Se acuerdan cómo dice Isaías? Dice, así como la lluvia o la llovizna que cae sobre la tierra y empapa la tierra, dice, no subirá de nuevo hasta que ella quede bien empapada, la haga fértil esa tierra, y después de nuevo subirá, dice, esas gotitas. Pero primero tiene que empaparnos. Vamos a dejarnos empapar por la palabra de Dios. Ya esa mía, entonces peñan de recobe, epa peñan de yara las iñan de jamba, epa las iñan de, ¿verdad? Y entonces apuntar con fuerza, apuntar con entusiasmo, ¿verdad? Esa gracia que Él nos está dando, que nos está regalando. Miremos más entonces en qué significa esto de que Moisés es servidor y amigo de Dios. Le va preparando para la misión de jefe, decíamos, estando en la casa del faraón. Ahora también, sin embargo, ni la sabiduría, ni el poder, ni la reputación adquirida bastan para hacer de él el liberador de su pueblo. Tropieza incluso con la mala voluntad de los suyos, con la mala voluntad de los suyos. Dios se le aparece, le revela a la vez su nombre y su designio de salvación, le da fuerza a conocer su misión, le da fuerza a conocer su misión y le da fuerza para desempeñarla. Qué lindo que es esto. No basta el poder, la reputación adquiridas, bastan para hacer que de él el libertador de su pueblo. Véala y pon a ver. Dios entonces a nosotros también nos está llamando como libertadores, ¿verdad? Libertadores de su pueblo, es decir, tenemos que ayudar y tenemos que dar ese granito de arena también de parte nuestra. La mala voluntad de los suyos, siempre vamos a encontrar mala voluntad de los nuestros. Es decir, lo de Sancho Panza, ¿verdad? Si ladran, Sancho, es porque cabalgamos. Si ladran, es porque cabalgamos. Y bueno, es un poco lo que nos consuela y lo que la palabra de Dios también nos está diciendo aquí, ¿verdad? En la medida en que nosotros hacemos ruido, salimos a las calles, como dice el Papa, vayan, dice, visiten, hagan conocer el mensaje de Dios, vendrán ciertamente acusaciones, vendrán ciertamente dolores, ¿verdad? Inmensos incluso, ¿verdad? Pero uno no puede desfallecer, no puede tirar la toalla. Hay algo mucho más fuerte, ¿verdad? Que es justamente esta misión que Dios nos da. Y es esta misión de evangelizar. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Ay de mí si no evangelizara. Y miremos justamente entonces, tropieza incluso con la mala voluntad de los suyos, dice Moisés. Y tiene que huir al desierto. Dios se le prepara, ¿verdad? Dios se le aparece, le revela a la vez su nombre y su designio de salvación. Le da a conocer su misión y le da fuerza para desempeñarla. Porque entonces Dios completa su acción, ¿verdad? Por una parte se le aparece. Bueno, Dios que le aparece, listo, muy bien, ñande yara, y canto ñande pirimba, ñande ya eitere, porque ñande ya aparece, ñande lleva, entonces Pepe ñande ya pitante más, ¿verdad? Como si fuese nada, como si fuese ya todo, mejor dicho, como si fuese todo. Como si fuese que ya eso es lo que nosotros estamos buscando y simplemente eso. Pero sin embargo no es así, ¿verdad? Porque el Señor continúa con su acción. Una vez que se le aparece, ahora le revela su nombre y su designio de salvación. El hecho de revelar el nombre de Dios, en el capítulo 3, ¿verdad? 3:14, 3:15, en que Él le dice, yo soy Yahvé, ¿verdad? Soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y entonces esto, queridos hermanos, a nosotros nos hace entender que antes que nada Dios se revela y se da a conocer. Y antes ya cuana, o pego la ñande de mongueta, ñamo purunita ve. Ya cuano marera pe la ñande ya cuejina, a marera pe la ñande la yeya pojina la yeya po. A pe ñande yara mante me ñande ve. A pe puaca, a pe yarecota ve ñande puipe lleva. Bueno, le revela su nombre y su designio de salvación. Revelar el designio de salvación es tan lindo y tan importante. El hecho de ofrecer, ¿verdad?, lo mejor. El hecho de hacer
lo mejor en cuanto a la realización de ese designio que el Señor pone en nuestras manos. Después dice, Dios estará con él, en vano se excusará. Dios estará siempre con él. En vano se va a excusar. Diga, tú y la ñande sin obe vejina porque ñande sin oreita, porque ñande yara o pepe ñande diveja, ¿quién soy yo? La humildad que en un principio le hace vacilar ante el empeño tan pesado, hace que quede siempre esa ayuda luego a desempeñarlo con una suavidad sin igual a través de las oposiciones de los otros. Es decir, Dios nos ayuda, ¿verdad?, con su fuerza para que nosotros podamos hacer eso que siempre es como una cuestión opuesta, ¿verdad?, a nosotros. Eso es lo que nosotros tenemos que procurar y eso es lo que nosotros tenemos que pedir al Señor. Y así entonces estamos con Ñande Yarañez. Pedimos siempre que ustedes se comuniquen a ese teléfono que aparece en pantalla y puedan ya suscribirse y anotarse también como padrinos y promocionar Ñande Yarañez, momento de evangelización. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañez. Les invito a todos ustedes al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yarañez. Les espero a todos el próximo jueves 28 de febrero en el patio de comidas del Real San Vicente desde las 20 horas. Vengan y unidos expandamos el reino de Dios. Demos a conocer el Evangelio de Jesús. No falten todos al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yarañez. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Y mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, será junta con la problema en guaraní también, claro, digo, sí, para sí, que sí. se entienda. Sí. Entonces me decía mi papá, poco sos bueno, poco sos estudioso, poco sos lindo mitad. Y tu yunta vos te está matando, alejate de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiarnos nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo, Claro. y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución, pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir, entonces que traten de liberar, y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yara Ñe'e. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. En la iglesia de San Francisco de Asís, el Papa pronunció un largo y contundente discurso ante los obispos de Centroamérica. Comenzó recordando con solemnidad el sacrificio de los cristianos que fueron martirizados por denunciar las injusticias de los más pobres en las décadas pasadas. Alabó públicamente a los obispos que por aquel entonces se mantuvieron firmes pese a las críticas. Recuerdo que siendo cura joven, el apellido de algunos de ustedes era Mala Palabra. Y la constancia de ustedes mostró el camino. Gracias. El discurso estuvo lleno de referencias a Óscar Romero, canonizado por Francisco en octubre de 2018. Él también fue mala palabra. Sospechado. Excomulgado en los cuchicheos privados de tantos obispos. Francisco pidió a los obispos que sepan escuchar a la gente porque descubrirán que muchas veces deben aprender de su audacia y entrega. Recordó un caso muy reciente. Hablando de las abuelas, ya es la segunda vez que la veo. La vi ayer y la vi hoy. Una viejita así, flacucha, de mi edad o más todavía, con una mitra. Se había puesto una mitra que había hecho con cartón y un cartel que decía: Santidad, las abuelas también hacemos lío. Una maravilla del pueblo. Bromas aparte, Francisco insistió mucho a los obispos en que sean accesibles a los sacerdotes de sus diócesis y les puso el ejemplo de uno que conocía. Era bastante frecuente cuando terminaba la audiencia de la mañana y ya no veía la hora de ir a comer, había dos curas ahí que no estaban en la agenda esperándolo. Y volvía atrás y los atendía como si tuviera toda la mañana por delante. Dejarse incomodar y dejar que los fideos se pasen y que la chuleta se enfríe. Dejarse incomodar por los curas. También comentó con preocupación que hay muchos cristianos que han olvidado el significado de la compasión. El discurso que pronunció ante los obispos de Centroamérica fue profundo, directo y muy exigente, tanto que al terminar pidió ayuda para predicar con el ejemplo. No se olviden de rezar por mí para que cumpla todo lo que dije. Muchas gracias. Ñande Yara Ñe'e, seguimos con nuestro programa de todos los días y así reflexionando, estamos hablando un poco sobre la vocación de Moisés.
Y hablando de la vocación de Moisés, también estamos hablando de su personalidad, cómo el Señor toca el corazón de Moisés, cómo el Señor también lo va llamando, a pesar de que él también se presenta con dificultades. Dice: Señor, no soy elocuente, no sé hablar, soy tartamudo. 3 veces aparece en el libro del Éxodo, y en tan pocas diferencias, ¿verdad?, de los capítulos encontramos estos llamados. Ahora estamos viendo a Moisés justamente como servidor y como amigo de Dios, servidor y amigo de Dios. Pero decíamos que esto es bastante difícil también en esta vocación, en este llamado que le hace el Señor. Aquí vamos mirando algunos elementos. Dios se le aparece, decimos, le revela a la vez su nombre, y por entonces, el nombre es lo que nos identifica. Entonces, si Dios te revela su nombre, quiere decir que Dios se te da a conocer. No es un Dios, ¿verdad?, que se te aparece, como suele decir también en el Salmo, a escondidas, ¿verdad?, sino que es un Dios que se te da a conocer, que te revela su nombre, significa eso. Entonces es como ese Dios que viene y que te pasa la mano, te mira a los ojos y te dice: hijo mío, ¿cómo estamos? O amigo mío, ¿cómo estamos?, ¿verdad? Entonces se te pone a la altura. Esta es la grandeza del Dios de Israel. Esta es la grandeza del Dios de Israel. Y fíjense que el Dios de Israel es el único Dios verdaderamente dentro de todas las otras presentaciones, ¿verdad?, cosmogónicas, y todas las otras presentaciones también teogónicas presentadas. Es el único Dios que camina con su pueblo, que le acompaña, que está ahí lado a lado. Es el único Dios. Todos los otros dioses, Corahaye. Entonces terminaron su creación, porque yo soy Dios, ¿verdad? Yo soy Dios. Vos tenés que venir aquí a adorarme, vos tenés que venir aquí a encontrarte. El Dios de Israel no. El Dios de Israel descansa, dice, descansa después de su creación, que significa justamente: hijo mío, continúa la creación. Es decir, es un Dios que se hace muy cercano a nosotros. Y después comienza a caminar en todas circunstancias, en las buenas y en las malas. En las malas, por ejemplo, en el pecado. Lo primero que hace Dios en el 3:8 del Génesis, ¿qué es lo que hace Dios? Una vez que el hombre se encuentra desnudo, se esconde, se pone taparrabos, Dios halaj, es decir, camina. Se va, camina, y entonces quiere encontrar a su amigo, quiere encontrar a esa persona a quien ama, a quien Él ha creado. Entonces le revela enseguida su nombre: hijo mío, soy yo, soy fulano. ¿Se acuerdan ustedes en el pasaje tan lindo también de Jesús que camina sobre el mar de Galilea, sobre las aguas, ¿verdad? Dice que en un momento ellos se dan la vuelta y ven que alguien viene y gritan todos de miedo, y dice: es un fantasma, es un fantasma. Ahí entonces, viste, hay una figura opaca, irreconocible entonces de nuestro Dios. No le reconocemos a Jesús, no lo reconocemos. Y esa es una teología grande, ¿verdad? No es simplemente que te quiere decir: no, porque era de madrugada y no se veía bien, y porque el tiempo estaba tormentoso. Entonces eso al autor sagrado no le interesa tanto. Lo que le interesa al autor sagrado es decirte que nosotros muchas veces, cuando estamos metidos en nuestros problemas, en nuestras tormentas, en nuestras dificultades, en vez de aferrarnos a Dios, abrazarnos a Dios, mirarlo, ñañe sube ñande yarare nondepe, ñañe pomoibe ñande yarare nondepe. Sin embargo, ¿qué es lo que hacemos? Y es como que queremos escondernos de Él, ¿verdad? O queremos huir de Dios. O queremos despotricar, que es peor todavía, ¿verdad? Porque como que Dios no existe, como que Dios... Entonces es el Dios irreconocible, es el Dios desconocido, es el Dios fantasma para nosotros, ¿verdad? Pero a pesar de todo, en esa penumbra, ¿verdad?, de nuestra vida, que no lo reconocemos, sin embargo el Señor insiste de nuevo. Y Él dice: soy yo, soy yo, soy yo, o sea, Dios de nuevo. Y ahí entonces, fíjense, también la osadía, ¿verdad?, de Pedro. Pedro nos está representando a nosotros, que es nuestra osadía entonces, ¿verdad?, de la comunidad. Si eres tú, Señor, ahí está tu fe. Si eres tú, de acuerdo a página. Permíteme, Señor, que yo también pueda caminar sobre el agua, ¿verdad? Ven y
Y en fin, así todas estas cosas son muy importantes, ¿verdad? Que volvamos a hacer un poco nuestra relectura. El Señor se nos da a conocer, ¿verdad? Dios se le aparece, le revela a su vez su nombre y después nos revela también su designio de salvación. Ñandeko yaikua pona ina bae pala ñande yara y potá ñande jevi. Ñandeko yaikua pona ina moba be ñande yara moile y GPS lleva. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que vivir? Eso que nosotros sabemos. El problema es cuando nosotros nos volvemos fundamentalistas de ambas partes, del que no conoce a Dios, o mejor dicho, conocemos a Dios, o sea, a oídas, ¿verdad? Todos hemos escuchado hablar de Dios. El problema es que no hemos dado el paso suficiente para entender profundamente quién es Dios para nosotros y para nuestra vida. Pero con la falta de ¿verdad? O sea, mirar. Y mirarlo desde la luz, no desde la oscuridad simplemente, ¿verdad? O en la oscuridad. Y después, también lo que nos dice a nosotros, ¿verdad? Como decíamos en este GPS, esos son los designios de Dios. Este es el designio de Dios, allá, allá. Eso es lo que quiere Dios. Y entonces decimos disparatadas, ¿verdad? Y entonces asumimos y queremos traer ideologías, no sé, ideologías de género. Eso que son disparatadas. Ese picondereta que vos no sabes qué es lo que naciste, si son macho o hembra. Eso que es una disparatada, yo hasta ahora no entiendo. Dice que es cuestión de aquí, pero estamos todos locos. Entonces, cuando Dios dice, te revela sus designios, o sea, te da a conocer, te da el sentido común y dice con la que te revela sus designios. Sentido común, que parece que es lo menos común, ¿verdad? Entre nosotros, parece que es lo menos común, a pesar de que tendría que ser el sentido común, ¿verdad? De todos. Bueno, entonces, así también da a conocer su designio de salvación, que quiere decir, te da a conocer su designio de felicidad. ¿Cómo nosotros vamos a ser felices? Que dice la designio de salvación. Historia de salvación que dice, va ese ñande yaguatana y que tu janguaisha la yaicopona. Apope, juntos, no destruyamos nuestra propia felicidad y nuestra propia vida. Y eso es lo que Dios pone entonces en nuestras manos y nos da esa capacidad. Y así le da a conocer su misión y le da fuerza para desempeñarla. Entonces, ¿cuál es tu misión como papá? ¿Cuál es tu misión como mamá, como sacerdote? Y te da también la fuerza necesaria para que vos lo puedas realizar. Y bueno, así entonces, queridos amigos, seguimos siempre con Ñande Yara Ñe y volvemos en instantes. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Y mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, será junta con la problema en guaraní también, claro, digo, sí, para sí, que sí. se entienda. Sí. Entonces me decía mi papá, vos sos bueno, vos sos estudioso, vos sos lindo mitad y tu yunta vos te está matando, alejate de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiar nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo. Claro. Y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución. Pero que traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir. Entonces que traten de liberar. Y ahí se van a sentir que dieron el primer paso.
Les invito a todos ustedes al lanzamiento oficial de nuestra Fundación Ñande Yara Ñe. Les espero a todos el próximo jueves 28 de febrero en el patio de comidas del Real San Vicente, desde las 20 horas. Vengan y unidos expandamos el reino de Dios. Demos a conocer el Evangelio de Jesús. No falten todos al lanzamiento oficial de nuestra Fundación Ñande Yara Ñe. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yara Ñe. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Santo Tomás de Aquino, presbítero y doctor de la Iglesia. Santo Tomás de Aquino, el doctor angélico, es el patrono de los estudiantes. Nacido en Aquino de noble familia, estudió en Montecassino y en Nápoles, donde se hizo fraile dominico. Esto no le hizo gracia a su madre, pues eran otros los planes de la altiva condesa, y lo encerró en el castillo. Allí sucedió la conocida escena. Una noche llevaron a una mujer a su habitación para seducirlo. Tomás venció como se vencen las tentaciones contra la pureza. Cogió rápidamente un tizón encendido y ahuyentó a la mujer. Pronto se durmió, y he aquí que 2 ángeles le despertaron y le ciñeron un cordón incandescente. Ya no tuvo más tentaciones de impureza. No perdía el tiempo en la torre del castillo. Rezaba y leía los libros que le lograba pasar un fraile dominico. Un día, con una estratagema, le ayudó a evadirse. Poco después, Tomás estudiaba en Colonia y en París, como discípulo de San Alberto Magno. Fue un alumno modelo, embebido en los estudios. No participaba en recreos ni discursos, por ello lo llamaban el buey mudo. Sí, dijo su maestro, pero sus mugidos resonarán en todo el mundo. Tomás era el primero en cumplir los consejos que un día daría a un estudiante. No entres de golpe en el mar, sino vete a él por los ríos, pues a lo difícil se ha de llegar por lo fácil. Sé tardo para hablar, ama la celda, evita la excesiva familiaridad que distrae del estudio, aclara las dudas, cultiva la memoria, no te metas en asuntos ajenos, no pierdas tiempo. El Papa le ofreció el arzobispado de Nápoles, pero era otra la misión de Tomás. Se le mostró un día su maestro. La doctrina cristiana estaba en peligro de contaminarse con el aristotelismo averroísta, importado de España. Era preciso absorberlo
asimilarlo, cristianizarlo. Era la gran hazaña a que estaba llamado Tomás y que realizaría soberanamente. San Alberto traspasó la cátedra de París a Tomás. Empezó comentando a Pedro Lombardo, el maestro de las sentencias, y asombró a todos por su claridad y profundidad. Sus comentarios sobre Aristóteles, su atrevimiento al bautizarlo, le trajo la envidia y enemistad de muchos profesores. Fue una lucha encarnizada, acosado por agustinianos y averroístas. Su método quedó consagrado al canonizarle el Papa Juan XXII el año 1324. Tomás enseñaba, predicaba y escribía obras principales sobre la verdad, Suma contra Gentiles, comentarios al Cantar de los Cantares. Su obra maestra es la Suma Teológica, síntesis que recoge todo su pensamiento. Armoniza el caudal filosófico y religioso griego y cristiano. Conciliación audaz y lograda, una de las mayores hazañas del pensamiento humano. Su vida de oración era profunda. Nunca se entregaba al estudio sino después de la oración, afirma su amigo Fray Reginaldo. Sus escritos sobre el Santísimo Sacramento y sus sermones nos hacen dudar si predominaba en él el teólogo o el místico. Derramaba muchas lágrimas en la misa y caía frecuentemente en éxtasis. Una vez oyó del Señor: «Bien, has escrito de mí, Tomás. ¿Qué recompensa quieres?» «Ninguna, sino a ti, Señor», respondió. Un día tuvo una visión, celebrando misa. Estaba por entonces escribiendo en la Suma sobre los sacramentos, y ya no escribió más. «No puedo más», repetía cuando le insistían a que acabase. «Lo que he escrito, comparado con lo que he visto, me parece, ahora, como el heno. No insistáis, no puedo más». Invitado por el Papa Gregorio X, se dirigió al Concilio de León. Se sintió enfermo en el camino. Le acogieron en el monasterio de Fosanova. Herido en la visión parcial, el 7 de marzo marchó a la visión plena. Otros santos de hoy son Tirso, Julián, Juan y Santiago. Les invito a todos ustedes al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe. Les espero a todos el próximo jueves 28 de febrero en el patio de comidas del Real San Vicente, desde las 20 horas. Vengan y unidos expandamos el reino de Dios. Demos a conocer el Evangelio de Jesús. No falten todos al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yara Ñe. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Y mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, junta con la problema en guaraní también, Claro, digo, sí, para sí, que sí. se entienda. Sí, la gente entiende. Entonces me decía mi papá, poco sos bueno, poco sos estudioso, poco sos lindo mitad. Y tu yunta vos te está matando, alejate nada de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza,
que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiarnos nosotros. Nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo, Claro. y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución, pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir, entonces que traten de liberar, y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Seguimos con Ñandeyara Ñe. Estamos entonces meditando un poquitito sobre la figura de este gran líder, ¿verdad? Que fue liberador del pueblo de Israel, de la esclavitud. Dios le elige dentro de sus designios, pero para eso entonces Dios le va preparando. Y es por eso que nosotros estamos meditando sobre su figura. Él es el servidor y es el amigo de Dios, decimos como una primera característica. Y dentro de esta característica de ser amigo, de ser servidor de Dios, de ser amigo de Dios, entonces le dice que primero Dios se le aparece. Pero podemos decir que Dios también a nosotros se nos aparece continuamente, ¿eh? Pero tenemos que entender qué significa entonces ese aparecerse de Dios. Y recuerden que nosotros tenemos miles de ejemplos y hermosos ejemplos que nos hablan de una presencia continua con Dios y que nosotros a veces no nos damos cuenta. Pero Dios se acuerda que camina con nosotros, por ejemplo, cerca del mar. Dice, son dos huellas que van quedando en un momento de dificultad. Dice que miro y veo que hay una sola huella y digo, pero Señor, me abandonaste. Y la respuesta de Dios es, no, hijo querido. En ese momento de dificultad, dice, hay una sola huella porque esa huella es mía. Yo te tenía, dice, entre mis brazos. En ese momento de dificultad, hijo querido. Entonces se dan cuenta. Entonces una presencia de Dios continua. O después miremos la Biblia en todo momento, Dios que está al lado. O fíjense el ejemplo de los santos, ¿verdad? Cómo Dios nos habla, cómo Dios se nos da a conocer. Aquel santo, ¿verdad? Chileno, Hurtado, este jesuita, ¿verdad? Que al salir le ve en este mendigo, cuando le pone el abrigo, ¿verdad? Cuando le está cubriendo, el rostro de este mendigo cambia totalmente y ve el rostro de Cristo. Entonces, esto es para entender, ¿verdad? O sea, la fuerza, cómo Dios se manifiesta y Dios se da a conocer. Pero tenemos que estar atentos, tenemos que tener ese corazón sensible para poder descubrir a Dios en ese necesitado. Es decir, cuando nosotros vamos, por ejemplo, a visitar a un enfermo, vamos a los hospitales, vamos a una casa, vamos a ver a una ancianita, le llevamos la comunión, o le llevamos un saludo, o le llevamos un kilo de galletas, o le llevamos un kilo de fideo a una ancianita pobre que está ahí postrada. Entonces, ahí tenemos que descubrir el rostro de Dios. Dios está. Somos nosotros que muchas veces tenemos el corazón muy duro. Tenemos que sensibilizarnos. E incluso no hace falta ir también a esos lugares simplemente. Por las calles nosotros encontramos a un Dios mendigo que nos está esperando. En las calles, ¿verdad? A causa, ¿verdad?, de muchas situaciones y problemáticas sociales que nosotros mismos creamos, ¿verdad? Así como le vemos a Dios, también le vemos al diablo, es decir, le vemos a Satanás, le vemos, ¿verdad?, al mal que está también caminando a nuestro lado. Atención, eso también tenemos que estar muy atentos. Pero entonces, ¿quiénes son los culpables de esa presencia? Y somos nosotros, ¿verdad? O nosotros le descubrimos a Dios y lo hacemos presente a Dios, o nosotros le hacemos presente también al mal, atención. Y todos somos responsables en ese sentido. Y Ñandeyara Ñe nos quiere hacer entender esto y sobre todo queremos ponernos las pilas juntos. Pero poniéndonos juntos como comunidad, porque desde la fuerza de Dios entonces nosotros vamos a poder también transformar.
porque da ya esa cuaino, la yajante upebe haya pitao bebe ñande, nos quedamos en nuestra cucha, y país llamando, nos quedamos en nuestra cucha. Ya pitao bebe, entonces, de negua como haya ver, eres cucha bebe, eres ñembotu, bebe tranquilo. Hay acondicionado pan, de eres están en vía poja, de indica tu mo ayo ir ya po, porque de pebente voy ir en etcétera, etcétera. Y entonces, esto es muy peligroso también. ¿Por qué? Y porque uno no hace gran cosa, ¿verdad? Sí, Dios dice que ese granito de arena cada uno tiene que poner, pero ese granito de arena también tiene una gran responsabilidad de acuerdo a esa misión y de acuerdo a eso que Dios nos ha regalado como talentos. Y entonces es de acuerdo a eso lo que tenemos que movernos, ¿verdad? Cada uno. Si te dio esa vocación de papá, y bueno, dentro de tu condición, ¿verdad? De papá, ahí con tus hijos, con tu esposa, ofrecer lo que podés, ¿verdad? Si te dio esa vocación, ¿verdad? Sacerdotal, religiosa, de hermana, de hermano, en fin. Todas estas vocaciones tienen que responder de acuerdo a eso que el Señor te ha regalado. Pero siempre en vista de tu misión. No es en vista de tu comodidad, no es en vista que vos te encerrás en vos mismo y vos te haces el panorama de lo que vos tenés que hacer. No, aquí justamente dice, Dios se le reveló, se le aparece, le da su nombre y le muestra su designio. Es decir, lo que nosotros tenemos que ver es cuál es el designio que Dios te asignó, justamente, designio asignado que te ha dado, que es un designio de salvación. O sea, es un designio que tiene que llevar esperanza, tiene que llevar confort a la gente, tiene que llevar promoción humana, tiene que llevar entonces desde tu creatividad lo máximo, ¿verdad? Y eso te va a exigir, eso te va a sacar de tus casillas, te va a sacar de tu cucha. Aupea la yayerurea hinañan de yara, ventero betea yayerurea lleva aupepe ñaño petimona, aupepe oñon dive pa mantiga tutañan de yayapomia. Dios estará con él. En vano se excusará el elegido. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Allá va. En vano nos ponemos ahí, ¿verdad? Con nuestras famosas excusas. Más vivo se la hará, diga tuña de ya. La humildad, que es en un principio, que en un principio le hace vacilar ante un empeño tan pesado. Ni por una vez entonces, oñemo humilde, y la gente, oñemo humilde, ¿verdad? Entonces, sin embargo, le ayudará luego a desempeñarlo con una suavidad sin igual a través de las opiniones y a través, sobre todo, de la gente que se le pone en contra, ¿verdad? De todo lo que es una oposición de los suyos. Esta oñemita en contra, esta oñemita en contra. Pero la humildad, tranquilo, bajar los decibeles. Entonces, fortalecerse desde Dios es la única forma de aguantar, ¿verdad? Los embates que vienen en la vida. Mucha humildad, reconocer y decir, y bueno, vamos a ver qué podemos hacer, vamos a ver cómo podemos hacer, vamos a ver cómo podemos seguir ayudando en este camino de salvación, en este reino de Dios. Porque todos tenemos que poner ese granito de arena, ¿verdad? Por ahí puede ser que no estemos haciendo bien, porque nadie de nosotros es perfecto. Todos tenemos nuestros pecados. Que tire la primera piedra, lleva. Y entonces, desde esa situación, nosotros vamos a encontrar, hasta que encontremos el camino, ¿verdad? Encontremos el camino. Algunas veces dañan de J-Move y la gente lleva, pero sin embargo, en esa búsqueda, uno va poniendo lo suyo, va ofreciendo lo suyo, va dando lo que tiene, ¿verdad? Y en la medida en que nosotros damos, y en la medida en que nosotros también ayudamos a hacer crecer, es lo que Dios mira y es lo lindo, ¿verdad? Bueno, así entonces dejamos la bendición del Señor sobre cada uno de nosotros, que nos acompañe siempre y nos bendiga en este día. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por